Saludos hermanos y hermanas, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Este es el Ministerio Jesucristo la Piedra Viva. Quien le habla es el evangelista Elías Álvarez, en otra oportunidad de poder compartir la palabra y poder estar con ustedes. Seguimos recogiendo donativos y ofrendas para la casa misionera. Estamos bastante cerca ya de poder llegar a la meta para poder tirarle el piso en tablas completo a la casa misionera. Nuestra hermana Bisley posiblemente va a entrar en los caños donde están los indígenas, en bajo del Tamacuro, en abril 1, para poder organizar cómo se va a hacer con las personas que van a usar las motosierras, que van a estar cortando, cómo se va a hacer la logística de la gasolina, etcétera, etcétera. Y si Dios lo permite, en abril 15 ella va a estar entrando con todos los materiales, la gasolina y todo lo que se necesita para eso. Hasta este momento creo que estamos por 1080, posiblemente creo que son 1280, no estoy muy seguro. La meta es 1750 para poder mandar a hacer las 80 tablas que queremos hacer. Ella, Bisley, yo puse en el Facebook del ministerio, puse un video de ella, y en el video ella está hablando de 50 tablas. He hablado con ella y le pregunté por qué tú pones 50 tablas, y ella me dice, porque 80 suena mucho y me da pena pedir por tanto. Y yo le dije a ella, si el piso se necesitan 80 tablas, vamos a pedir las 80. No nos vamos a detener por pena, porque nosotros le estamos creyendo un Dios de poder, un Dios que suple, un Dios que nos va a ayudar. Y en esta construcción de la casa misionera, yo le estaba orando hace un tiempo a Dios, y le estaba diciendo, Señor, ¿cómo tú vas a hacer eso? Y escuché la voz del Señor cuando me dijo, yo voy a tocar al cuerpo de Cristo, yo voy a tocar a los que tienen que moverse para poder hacer esto posible. Y yo le dije, gracias, Señor. Gracias, porque muchas personas se me han acercado y me han dicho, vamos a hacer recolecta, vamos a hacer actividades. Y yo le he dicho, no, porque yo quiero seguir instrucciones. Si Dios me dijo, yo voy a inquietar a las personas que van a poner un granito de arena y van a ayudar a este ministerio, yo quiero que se mueva el cuerpo de Cristo, que se tiene que mover. Yo le creo a Dios y yo sé que vamos a lograrlo. Tan pronto terminemos esta fase de la casa misionera en el piso, vamos a continuar después con la próxima fase, que vienen siendo las paredes, y viene siendo las construcciones de unos cuartos. Pero el piso es el más que se lleva tablas. El piso y las paredes van a ser lo más que se llevan tablas. Le pedí a Bisley, y creo que, no sé si esta semana o próxima semana, ella me va a hacer un video donde ella explique la colaboración que tenemos nosotros, el Ministerio Jesucristo la Piedra Viva, con Misión Guarao. Lo digo de esta manera para poder aclarar, ¿verdad? Si en algún momento ha habido algún malentendido. Misión Guarao nace del corazón de Dios para trabajar con los indígenas en Venezuela, con los indígenas Guarao. El Ministerio Jesucristo la Piedra Viva nace en el corazón de Dios para darle servicio a todos los que necesitan. Nosotros simplemente estamos dando una cobertura y ayuda a ese ministerio. Ese ministerio corre aparte, pero corremos juntos en el Señor. O sea que cuando oren por mi ministerio, ¿verdad? Yo soy el presidente del ministerio. También oren por el ministerio de Bisley, de Thais y de Diana, que es Misión Guarao. Esto es muy importante porque trabajamos como un mismo cuerpo. Muchas personas me han dicho, ustedes son de la misma iglesia. Yo les digo, no. Ustedes son de la misma denominación. Yo les digo, no. Me dicen, ¿y ustedes por qué están juntos? Y yo les digo, porque el reino de los cielos es así. Y más adelante hablaré un poquito acerca de esto.
Tengo otra noticia que me llena de mucho gozo. Seguimos en YouTube. Se siguen subiendo los videos que usted va a ver por Facebook Live. Los estamos subiendo en YouTube en orden. Si no me equivoco, ya se subió la Biblia, la serie La Biblia 101 completa, 102, 103, creo que era 104 y seguimos ya cerca para la 105. Así que yo estoy gozoso porque no tenía las herramientas, ¿verdad?, en mi capacidad para hacerlo, y Dios ha puesto gente a mi alrededor que me ha ayudado muchísimo para poder hacer esto. He tenido personas que me dicen, no tengo Facebook porque Facebook ha sido un problema y me hackearon la cuenta y todo lo demás. Dígale a la gente que estamos en YouTube y que pueden escuchar nuestras enseñanzas allí para que se puedan edificar. Por favor, lo digo a veces como pidiendo, por favor, comparte. Si una de estas enseñanzas ha sido de bendición para ti, compártelas para adelante. Si usted se ha dado cuenta, en las enseñanzas que yo doy, yo no pongo mi número de teléfono. Mucha gente me dice, ¿por qué tú no pones tu número de teléfono? Porque lo que yo estoy haciendo no lo estoy haciendo para que me llamen a las iglesias y para llenar una agenda. Lo estoy haciendo para edificación del cuerpo de Cristo. Y usted va a ver que yo no doy promoción para que me inviten a las iglesias a predicar. Yo enseño. Y no busco que la gente diga, wow, qué tremendo, sino que la gente diga lo que aprendí y lo que conozco más de Dios y tengo una cercanía con Él. Ese es mi deseo, ese es mi anhelo para bendecir al cuerpo de Cristo y alcanzar las almas. Así que le damos gracias al Señor por esta oportunidad que tenemos para poder predicar la palabra. Si va a ver que de momento yo desvío mucho la mirada, específicamente hoy, es que estuve trabajando muchísimo. Tengo un gran amigo, René Martínez, y su esposa Amelines, que tuvieron la trágica noticia de perder a su hijo el lunes pasado. Este muchacho de 25 años le dio un ataque de corazón masivo y partió con el Señor. Ellos tienen otro muchacho más, Samuel, de 16 años, y tienen otros hijos que son mayores, pero la pérdida de un hijo no se puede describir, no se puede poner en palabras. El dolor, la angustia, la ausencia, se le van las fuerzas. Ponen mucho por ellos, aquellos que los conocen. Entonces estoy ayudándole a ellos en el negocio, negocios que tienen, y estoy trabajando arduamente para que ellos tengan con qué sustentarse y puedan seguir con sus negocios y no tengan pérdidas mayores. Vas a ver que de momento voy a desviar la vista porque la luz que tengo que me está alumbrando del aro de luz a veces me molesta un poco. Pero vamos a seguir hablando acerca del tema que estamos tocando, que estamos en Biblia 109, estamos en poder y autoridad. Y ya mismo lo voy a cambiar porque le expliqué en las enseñanzas de que primero es autoridad y después es poder. Pero lo puse así porque los seres humanos ven primero el poder y después hablan de la autoridad. Yo digo que a veces el mundo está patas arriba y nosotros definimos las cosas exactamente en contra de como Dios las define para quizás crear algo nuevo. Por ejemplo, está el famoso comentario que lo usan como si fuera un chiste. ¿Qué vino primero? ¿La gallina o el huevo? Y entonces te dicen, porque si la gallina vino primero, ¿quién puso el huevo que sacó la gallina? Y si el huevo vino primero, ¿quién lo puso? Y esto es bien interesante porque te voy a dar una cita bíblica que la había comentado hace mucho tiempo en Biblia 101. Te voy a hacer la misma pregunta que le hizo Dios a Adán. ¿Y eso quién te lo enseñó? Porque Adán le dijo, estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿y quién te enseñó eso? Yo enseño mucho esto y lo recalco.
Iglesia, ¿quién te enseñó lo que tú sabes? Pasa por el filtro de la Biblia. Busca a quien te lo enseñó. Porque tengo muchas personas en la iglesia que con buenas intenciones hablan las cosas buenas de su cultura, y las cosas buenas de su cultura no son las bíblicas. Y van a decir, sí, pero para mí me fue bien, a mí me ayudó muchísimo, y sin ella yo no pude haber existido. Vamos a la palabra y vamos a vivir por ella. En lo humano, la gente quiere proyectar poder, verse potentes. Por eso es que a la gente le gustan los héroes, porque los héroes se ven potentes. Sin embargo, aún en la cultura fatídica que tenemos nosotros, una persona que tiene autoridad se ve y hasta cierto punto se respeta y se admira. Y yo quiero recalcar que la autoridad es primero que el poder. Hemos hablado acerca de Moisés cuando fue a cruzar por el Mar Rojo y que Dios le dijo, abre tú el mar. Este evento es chocante para muchas personas. Porque, ¿cómo es posible que Dios le da autoridad o tal autoridad a un ser humano? Eso es peligroso. Y mucha gente diría, Dios no se supone que le dé esa autoridad a una persona. Cuando usted empieza a ver que la autoridad es un problema que puede causar gente mala, gente perversa, dictadores, en inglés le llaman warlords, gente abusadora, usted rechaza todo lo que es el concepto de autoridad bíblica y se inclina porque que nadie tenga una autoridad exagerada, pero que tenga manifestación de poder. Cuando usted lo mira de esa forma, usted se va a dar cuenta de que no es el plano bíblico, no es la realidad de Dios. Y yo quiero que usted, lo vamos a leer más adelante, pero quiero pasarle por encima esta historia para poder tocar unos puntos y poder llegar al Nuevo Testamento. Cuando Dios le dice a Moisés, vete y liberta a mi pueblo, él lo libertó, lo pasó por el Mar Rojo. Y cuando llegaron al desierto, dice la Biblia que Dios no quería que ellos pasaran por el territorio de Edom. ¿Quién es Edom? El hermano de Jacob, Esaú, los descendientes de Esaú. Y Dios dijo, para que no entren en guerra y su alma o su corazón se desmoralice y no quieran entrar en la tierra. So Dios los desvía y los echa por otro camino. Y de momento en una ocasión tienen sed. La sed es tan terrible que ellos a cada rato hablaban de matar a Moisés, a cada rato hablaban de ser un golpe de estado, a cada rato, eso era una y otra vez. Entonces Dios le dijo a Moisés, párate al lado de la peña de Oreb, y frente a toda la congregación la vas a golpear con la vara. La vara con que abrió el Mar Rojo, la vara con que hizo la maravilla, la vara en donde tocó el río Nilo y se puso en sangre, la vara en donde se convertía en serpiente. Y la peña brotará agua y todo el pueblo se saciará. Y así Moisés lo hace y la peña de Oreb brota agua. Esta no es la única vez que va a pasar eso, va a pasar una segunda vez. En la segunda vez, Dios le dice a Moisés, frente a la congregación, le vas a hablar a la piedra. Y ella va a brotar agua. Y los hijos de Israel van a reconocer que yo soy Dios y van a beber de ella y se van a saciar. Moisés y Aarón estaban tan molestos con el pueblo. Porque yo no sé si usted podrá entender este punto, pero agarre una familia pequeña, agarre papá, mamá con 3 hijos o 2 hijos.
llega el momento en que en algún punto dado, papá y mamá como que están tan estrésicos, están tan frustrados, que pueden hasta perder el control y gritarle a los muchachos, o la esposa le grita al esposo, el esposo le grita a la esposa, porque cuando tú andas mucho con una persona, se te sale. ¿Qué me será Moisés andando con 1.5 millones de personas? Y todos diciendo, en un momento dado, tú eres el caudillo de Dios. Y en otro momento, una gran mayoría diciendo, por culpa tuya estamos aquí, no nos hubiese sacado. Si usted tiene 10 personas que lo critican y a usted se le trepa esto aquí, se le pone duro y usted no puede dormir, ¿qué me será 1.5 millones de personas? Criticándolo, mirándolo y poniendo en tela de juicio todo lo que usted hace. So, cuando Moisés y Aarón se paran frente a la peña de Horeb, Moisés dijo, ¿ustedes quieren que nosotros hagamos que salga agua de la peña? Moisés le está diciendo, no está Dios aquí, soy yo y ustedes. ¿Ustedes quieren que yo haga que salga agua de la peña? Y él vino y arremetió con su vara y le dio a la peña, y la peña botó agua. Iglesia, autoridades dadas. Cuando Moisés lo hizo de esa forma, desobedeció a Dios. Y Dios, como quiera, hizo el milagro. Y este punto que yo voy a poner es un punto difícil para muchas personas que han sido enseñadas en que en la iglesia solamente Dios se mueve a través de la perfección. Si tú no eres perfecto, Dios no se va a mover en tu vida. Yo vengo a probarte con la palabra de que las autoridades son dadas. Por causa de que son dadas, usted las maneja. ¿Y qué hacemos con la gente que son desobedientes? ¿Y qué hacemos con la gente que fallaron? ¿Y qué hacemos con la gente? Mire, hay un verso que dice, porque la palabra de Dios no retorna atrás vacía, sino que va y hace su cometido. Quizás lo estoy parafraseando un poco. ¿Qué está diciendo? Que cuando la palabra de Dios se lanza, no importa el instrumento, como es palabra de Dios, hace su cometido. ¿Se acuerdan de Balaán con la mula? Que la mula labró y le dijo, yo te he servido toda mi vida y ya me has dado 3 veces. ¿Por quién habló Dios? Por la mula. ¿La mula tiene salvación? No. Y pasan otros fenómenos. Había un profeta viejo que estaba desechado por Dios. Y había un profeta joven que Dios le mandó a dar una palabra al rey. Y cuando el profeta sale de hablar con el rey, Dios le dice, no vas a volver por el camino que viniste, sino que vas a irte por otro camino y no vas a hablar con nadie hasta que llegues a tu casa. Y este profeta joven se fue, y el profeta viejo, que ya Dios no lo usaba, porque había hecho unas cosas terribles, le dice al joven, tú eres aquel profeta, Dios me dijo que ya podías hablar. Y engañó con sutileza al muchacho joven. Y el profeta joven fue a la casa del hombre y comió.
Y cuando estaban comiendo, el Espíritu de Dios cayó sobre el profeta viejo, el desobediente, el que hizo como le dio la gana, el que mintió, el que engañó al joven. Y ahí habló el profeta viejo y dijo: por cuanto no hiciste la voluntad de lo que Dios te mandó a hacer, no llegarás vivo a tu casa, una fiera te comerá. El profeta joven sale y un león lo ataca y lo mata. Cuando usted lee esa historia, usted dice: ¿qué está pasando aquí? Lo que está pasando es lo siguiente: lo que en nuestra cultura de democracia no se proyecta, no se enseña, no funciona en nuestra cultura de democracia. Y es que del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento Dios habla acerca de reino, no de democracia. Y los reyes dan autoridad. La democracia te pone en un lugar de poder. Escucha lo que voy a decir. Te dan poder por 4 años. Un rey te da autoridad de por vida. En la democracia se le pone a una persona en un lugar donde se le otorga un poder y la persona ejerce ese poder con la condición de que haga las cosas bien, que si las hace mal, la gente se puede molestar y lo pueden sacar. Nosotros en Puerto Rico tenemos un vivo ejemplo del gobernador Ricky Rosselló, que había tenido 2 años de término y el pueblo completo lo sacó, y es el primer gobernador de Puerto Rico que es sacado de su lugar porque el pueblo entendió que abusó de poder. Sin embargo, el rey, cuando te da la autoridad, no importa quién esté a favor o en contra tuya, la autoridad dada por el rey se queda permanente. Y en los reinos se construye diferente que la democracia. Cuando usted mire la palabra, léala con una visión de reino, no con una visión de democracia. Y le quiero hablar directamente a la iglesia. Se supone que la iglesia ande guiada por el Espíritu, con un así dice el Señor. No guiado por a mí me parece, y vamos a llevarlo a votación. Y si hay 100 personas en la iglesia y 51 personas vota que sí y los otros votan que no, pues se quedó el sí. Iglesia, esto no es democracia. ¿O nunca has escuchado que ustedes son los que van a reinar encima de la tierra? Y cuando Dios lo ponga a reinar, es con un pensamiento de democracia. O como dice el versículo, ustedes son los que van a juzgar al mundo. Vas a juzgar con una mentalidad de democracia. Cuando la iglesia se ve con autoridad de democracia, hace lo siguiente. Si Dios le manda a hacer algo que le gusta, lo hacen. Si Dios le manda a hacer algo que no le gusta, no lo hacen. Y dicen que tienen derecho de decirle que no a Dios. Que tienes que ir a Perú y no me gusta viajar. Que tienes que ir a Colombia. Yo no me voy a quedar en una casa donde no hay aire acondicionado. Envíame mejor a Estados Unidos, donde hay aire acondicionado, y que me pongan en un hotel. Usted no tiene la idea de cuántas personas, lo voy a decir de esta manera, Dios le ha dicho algo y ellos entienden de que ellos tienen la autoridad para decirle a Dios: cambia lo que no me gustó. Y lo voy a decir: si Dios llega a cambiar
te dice una cosa y Dios te llega a cambiar a otra, ay de ti. Porque las veces que Dios cambia porque el vaso no quiere agarrar forma, le espera un castigo al vaso. ¿Por qué? Porque Dios no es democracia. Él es tu rey, Él no es tu gobernador. Él es tu rey, Él no es tu alcalde, Él no es tu representante, Él no es del distrito del área oeste donde tú estás, de la Cámara o el Senado. Él es Dios. Y las autoridades son dadas. Cuando Moisés golpea la peña, Dios no dejó en vergüenza a Moisés, porque Moisés representaba a Dios. Y si lo llega a dejar en vergüenza, el pueblo lo mata. Y no se cumple el propósito de Dios. Sí, lo voy a decir, por eso es que tú has cometido errores y Dios como quiera te ha vaqueado. Tú has cometido faltas y Dios como quiera saca la cara por ti. Tú has cometido errores y Dios como quiera te sigue tirando la toalla y tú dices, ¿por qué? Si yo no me lo merezco. Es el propósito. Mucha gente va a decir, yo no entiendo eso. Se lo voy a explicar. Cuando el rey le da la autoridad a alguien para que cumpla un propósito, cuando la persona se manifiesta el deseo del rey, no el deseo personal. Y cuando la persona va en pos del propósito del rey, el corazón y el carácter y el nombre del rey va detrás de eso. ¿Cómo fue que yo no me represento? No, tú no te representas. Mira cómo funciona esto. Tú representas a Dios y Él te representa a ti. Y tú dices, ¿y cómo es eso? Tú representas a Dios en la tierra y Él te representa en el cielo delante del Padre. Autoridades dadas. Vamos a brincar al Nuevo Testamento para que usted pueda ver ciertas cosas que quizás usted las lee y usted se le hace difícil quizás poder, no sé, quizás las ve, quizás usted dice, eso no, eso está chévere, pero eso no tiene nada que ver conmigo. Vamos para Marcos. Déjame ver que lo busqué, pero no lo escribí. Déjame ver si es el 18. Vamos para el 18. Marcos 18. Marcos no tiene 18, pues es Marcos 8. Vamos a buscar aquí. En varias ocasiones, Jesús tuvo que hacer una serie de cosas. Y en esta serie de cosas que hizo, Jesús utilizó varios títulos y varias ejecuciones. Y varias de estas cosas que él utilizó, entre ellas está el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Cuando usted lee, usted se va a dar cuenta que no decía las cosas por decirlas, y que las cosas que decía iban con un acomodo específico. Él decía, y vamos a leerlo vamos para Marcos 2, Marcos 2, 9. Esto es cuando va el paralítico. Jesús está predicando en una casa y unas personas que tienen un paralítico, amigo, que está paralítico, van a donde Jesús, no pueden entrar a la casa, se trepan al techo de la casa,
abren un hoyo en el techo, Dios mío, un hoyo en el techo, rompen el techo y bajan al paralítico para que baje desde el techo donde está Jesús, porque no podían acercarse a él. Y cuando Jesús ve al paralítico y ve a la gente que lo trae, Jesús se maravilla porque qué clase de amigos tenía este hombre, que se esforzaron, hicieron estas grandes cosas. Cuando Jesús viene y le dice, tus pecados te son perdonados, aquí en Marcos capítulo 2, el verso 5, dice que los que estaban sentados allí, algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, decían, ¿por qué este habla así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y aconteció luego Jesús en su espíritu, que cavilaba de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, poder en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ay, Señor amado, si nosotros como iglesia viviéramos en esta realidad, que yo conozco gente que vive en ella, pero lo voy a decir, desde que entró la doctrina de prosperidad, donde no todos, pero muchos predican el amor al dinero, a las posesiones, y no dicen amor, dicen fe. Y el norte lo cambiaron, en vez de Jesús, al dinero. En vez de Jesús, a las posesiones. En vez de Jesús, carro, negocio, viaje. Si nosotros volviéramos a Él, a Jesús, que siendo el Hijo de Dios, que todo le pertenece, vino a esta tierra a vivir como hombre y a vivir no como millonario, no teniendo lujos, no teniendo sirvientes. Y la gente va a decir, sí, pero los discípulos le servían. Jesús les lavó los pies a los discípulos no le lavaban los pies a Jesús. ¿Quién tiene ese corazón? El corazón del Maestro, el corazón de Jesús. Sí, Elías, pero uno tiene que cuidar, y uno no se puede quedar sin nada. Jesús dijo, cuando vayan a predicar no se lleven dinero ni se lleven muda de ropa, que vuestro Dios os suplirá todo lo que necesiten. Yo conozco bien pocas personas que funcionan así. Todos los demás suman y restan, hacen una cuantía y ven si tienen suficiente en el banco para poder vivir por 6 meses y entonces hacen la movida. Jesús no enseñó eso. Y yo no lo digo para juzgarlo, sino yo digo para que podamos vivir otra vez en la realidad del Hijo de Dios. ¿Cuál es la realidad del Hijo de Dios? Que si alguien te pide que camines 1 milla con él, camina 2. ¿Cuál es la realidad del que si alguien tiene hambre, tú le das de comer? Si alguien tiene sed, tú le das de beber. Que si alguien te pide prestado, se lo des, sin esperar que te pague para atrás. Haciendo estas cosas, nosotros hacemos que el reino de Dios se manifieste con poder y con gloria. Pero ¿cuál es el problema que nosotros tenemos? Que nosotros queremos poder,
Queremos manejar poder. No queremos manejar autoridad. Porque el que maneja autoridad es responsable. Tiene que dar cuentas. La gente lo mira, lo señala y es criticable. Y la mayor parte de las personas no quieren estar allí. Entonces Jesús dice, para que entiendan que el Hijo del Hombre tiene autoridad, poder, le perdonó los pecados y los sanó. ¿Por qué Jesús dice Hijo de Hombre? Por eso empecé en el Antiguo Testamento a explicar de que en el Antiguo Testamento tú tenías que tener cuerpo, haber nacido en la tierra, tener cuerpo, vivir entre los hombres, entre los vivos, para manifestar autoridad. Jesús nació como hombre. Por causa de que nació como hombre, Dios le hizo un cuerpo. Él tenía la autoridad de manifestarse porque Él tenía cuerpo y era hijo de hombre. Usted que me está viendo, o que me está escuchando, es hijo de hombre también. Manifiesta la autoridad que Dios te ha dado. Y la mayor parte de las personas me van a decir, pero ¿cómo yo hago eso? Si de donde yo vengo, las autoridades que yo conozco han sido corrompidas. Son injustas, no son verdaderas. No tengo un modelo. Jesús enseñó que nos dejaba al Espíritu Santo para que nos guiara a toda verdad. Una de las cosas que se debe aprender desde que una persona se convierte a Cristo es aprender la autoridad que tenemos en Jesús. No aprender el poder que tenemos en Él. Y usted va a decir, pero es que Dios nos otorgó poder. Sí, pero primero te otorgó autoridad. Ay, Señor amado, yo lucho con esto mucho, con las iglesias y con los hermanos en la fe, porque fueron doctrinados para que todo fuera poder. Y a los que han pasado por la experiencia y han visto que una iglesia solamente tiene poder y manifestación de poder y la autoridad no se manifiesta, usted va a ver que no hay crecimiento. Usted va a ver de que las personas no prosperan en su alma. Se quedan detenidos solamente en la manifestación de poder. Si yo, aquí voy a poner un ejemplo. Si yo voy a una iglesia y cuando yo llego allí yo tengo ataduras, yo vivo una vida pecaminosa y no sé qué hacer conmigo, y cuando yo llego a la iglesia la gente ora por mí y Dios usa a una persona reprendiendo, rompiendo cadenas, y yo soy libre. Me presentan el plan de salvación y yo digo, acabo de ver poder, libertad. Me quiero servirle a Jesús. Y a la vez que me convierto a Jesús, esto es lo próximo que me dicen, yo estoy metido en un problema. Que me digan, ya que tú recibiste a Cristo como tu Salvador, ya eres salvo, eres libre, eres hijo de Dios, ya no necesitas más nada. Esa persona está metida en problemas. ¿Por qué? Porque no va a ser discipulada, no va a ser enseñada. Y una de las cosas que la iglesia tiene que entender es autoridad. El poder sigue a la autoridad. Yo he visto gente ser libre por demonios. Yo he visto gente ser libre por ataduras. Yo he visto gente
ser sacado de las manos y las garras de Satanás. Lo primero que le dice: en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hollarán serpientes. En mi nombre harán milagros. En mi nombre. Y cuando yo escucho eso, yo bajo la cabeza. Y yo digo, lo primero es, te van a hacer discípulos. Y te van a enseñar todas las cosas que Jesús enseñó. Y en su nombre echará fuera demonios. En su nombre hollará serpientes. En su nombre hará milagros y maravillas. En un punto dado, Jesús estaba frente a los fariseos. Y los fariseos estaban escuchando las enseñanzas de Jesús. Y los fariseos estaban buscando cómo agarrar a Jesús y hacerle una pregunta o obligarlo a él a hacer un comentario para enredarlo en sus propias palabras y para así quitar la credibilidad, para que la gente no siguiera más a Jesús. Y en una ocasión Jesús estaba enseñando y ellos le dicen, y estamos en Marcos capítulo 11, verso 28, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Yo quiero que usted vaya entendiendo el contexto, porque los fariseos habían visto a Jesús hacer milagros y señales. Darle vista al ciego, sanar paralítico, leproso. Y yo quiero que usted entienda que estas personas reconocían la diferencia entre autoridad y poder. Y cuando van a donde Jesús, no le dicen: ¿quién te dio este poder? No le dicen: ¿quién te dio este poder? Dicen: ¿quién te dio esta autoridad? Una diferencia. Y como habíamos estudiado, ellos le estaban diciendo: ¿quién te dio esta exausia? Que es autoridad. No quién te dio dunamis, sino quién te dio exausia para hacer estas cosas. Uno, ¿con qué autoridad? Y otro, ¿y quién te la dio? Y Jesús responde, estoy en Marcos 11:29, Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta. Respóndeme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá por qué pues no le creísteis. Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondieron diciendo a Jesús: no sabemos. Entonces le respondió Jesús: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Una de las realidades por las cuales los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar es porque los discípulos se dieron cuenta de que el poder que Jesús manifestaba en milagros y señales lo agarraba de estar con su Padre, que era su autoridad. Por eso los discípulos le dicen: enséñanos a orar. Si usted lee los 4 evangelios, usted no va a ver que los discípulos le dicen:
Enséñanos a manifestar poder. Enséñanos a hacer milagros. Enséñanos a hacer prodigios. Ellos no le piden eso. Porque para el judío en estos tiempos históricos, la autoridad era algo que es primero que el poder. Para tú poder tener poder, ya tienes autoridad. Y le dicen a Jesús, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque había gente en el tiempo de Jesús que echaban fuera demonios. Es verdad que se tardaban 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas y a veces hasta más de un día. Entonces ellos veían que su maestro iba a un endemoniado y le decía, sé libre, y se iba. Sin grito. Sin rituales. Sin golpear el suelo. Solamente con una palabra y se iba. Cuando iba a orar por los enfermos, una palabra y se sanaban. Y los discípulos dijeron, este hombre tiene autoridad. Se dieron cuenta que Jesús oraba hasta las tantas de la noche y al otro día sabía exactamente dónde tenía que estar, qué tenía que hacer y a quién tenía que atender. Yo quiero eso. Eso fue lo que le dijeron a Jesús. Yo quiero la relación que tú tienes con tu Padre, porque si tú tienes esa relación, el Padre te dio la autoridad. Nosotros queremos esa relación porque queremos la autoridad. La autoridad es dada para guiar a naciones. La autoridad es dada para guiar al pueblo de Dios. Es dada para guiar la familia. Es dada para guiar discípulos. ¿A qué me refiero? Que la autoridad es aquella por la cual usted y yo crecemos. Y estamos estudiando lo que es autoridades carnales y autoridades celestiales. Vamos para 1 Corintios capítulo 12. Porque las carnales, la gran parte de las personas que yo conozco, las autoridades carnales, las saben usar un 10%. Y la mayoría, un 5%. Y te va a decir, ¿cómo tú te atreves a decir eso? Bien sencillo. Mire cómo lo voy a decir. ¿Por qué nosotros somos la iglesia de Cristo y no nos estamos moviendo como la iglesia primitiva? Van a preguntar, ¿y cómo es que no nos estamos moviendo como la iglesia primitiva? Lo he enseñado y lo vuelvo y lo digo. 2 Corintios capítulo 5 verso 16. De ahora en adelante nadie conocemos en la carne. Y si a Cristo conocimos en la carne, ya no le conocemos así. Ya no hay cita, ni griego, ni judío. Todos somos uno en Él. De 2 pueblos Dios hizo uno. Porque ya delante de Él no hay hombre y mujer, sino solo uno. ¿Cuál es la libertad que vivimos nosotros? ¿La libertad de la esclavitud? Y si es la libertad de Cristo, y voy a ser bien fuerte con lo que voy a decir, ¿por qué yo no veo a Cristo en tus ojos? A Pedro, a Juan, a Felipe, a Jacobo, a los apóstoles, a los ancianos de la iglesia primitiva. Una de las características por las cuales lo perseguían y lo podían identificar era porque hablaban como Jesús, vivían como Jesús, amaban como Jesús y no se podían sacudir de que se les reflejara en la cara.
Hoy en día yo tengo un montón de cristianos que dicen, ven a la iglesia conmigo, que nosotros también somos cool como el mundo. ¿De cuándo acá, cuando tú me miras a la cara, tienes que ver el mundo en mí? Yo he hablado con personas que después de hablar con ellos 5 años, después me dicen, yo soy cristiano. Yo digo, ¿cómo fue? ¿Que tú eres qué? Si no me lo dicen, no lo sabía. Primera de Corintios capítulo 12, esto lo estuvimos estudiando hace un tiempo atrás, habla acerca de los dones espirituales. Voy a leer un poco, ya se está acabando la clase porque lo que tengo es 1 hora para darla. Pero yo quiero que escuches cómo empieza Primera de Corintios 12. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero que los ignores. No puedo seguir leyendo sin decir esto. Si usted va a una iglesia y lo primero que hay son títulos universitarios, son carreras que se estudiaron, carreras largas, carreras cortas que se estudiaron, y al final casi ni se mencionan los dones que Dios le dio a la iglesia, salga de la iglesia. Pablo le está escribiendo a Corintios, que Corintios estaba metido en problemas, porque se manifestaba, escuche bien, se manifestaba poder. Hablaban lengua, profetizaban, don de ciencia, interpretación de lengua. Y Pablo le decía, no le puedo hablar como maduro. ¿Por qué? Porque no saben utilizar autoridad. Y le dice a ellos, en el capítulo 12 de Corintios, el verso 1, no quiero, hermanos, que ignoren los dones espirituales, porque lo estaban ignorando. Y dice el 2, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos inmundos. En otras palabras, ustedes cuando no conocían a Cristo, ustedes iban para aquí, para allá, y vamos a ver qué pasa, como si no hubiera un sentido de pertenencia ni de vivencia, sino sentido de curiosidad. Llévame, está bien, llévame, vamos, no me importa. Dice el 3, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, ni nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones por el Espíritu, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu, y está en letra mayúscula, palabras de sabiduría, a otros palabras de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, y a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo, un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en su cuerpo,
y dice sean judíos, y empieza a explicar cómo funciona. Y dice el 22, entonces, antes bien los miembros del cuerpo que parecen bien débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos con magnanimamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Ay, Dios mío, ¿qué es lo que yo quiero explicar aquí? Y estoy solamente tocando la superficie. Al padre y a la madre tienen la autoridad de enseñarle a sus hijos. El maestro tiene la autoridad de enseñarle a su discípulo. Los dones que Dios le da a la iglesia no son para el crecimiento del que los tiene, son para el crecimiento de la iglesia. Por lo tanto, los dones que usted tiene son para enseñar y para llevar más lejos a las personas. Autoridad carnal te lleva a manifestarte en este mundo carnal. Autoridad espiritual te lleva a manifestarte en el reino de Dios conforme al corazón del rey. Tú no me puedes decir a mí, bajo ningún concepto, que Dios te dio a ti la contestación de mi pregunta y tú me vas a decir, orale a Dios para que Dios te lo revele. Eso es no usar autoridad. Tú no me puedes decir a mí que tú pasaste por el valle de sombra y de muerte, conociste unas cosas gloriosas de Dios, conociste una revelación divina de Dios, y cuando me ves a mí pasando por el valle de sombra de muerte, te quedas callado, no dices nada, no usas autoridad y dices, como yo aprendí, que él aprenda. Te va a decir, Elías, ¿y por qué lo dices así? ¿Y por qué te molesta? Porque Jesús dio su vida por nosotros, se trepó en la cruz y Él no te dijo a ti, trépate tú en la cruz también y que el Padre te ponga todos los pecados para que los demás sepan, para que tú sepas cómo se siente. Él no te hizo eso. Mire, cuando yo fui discipulado, el maestro que me discipuló me dijo, tú no tienes que tirar un fundamento aparte. Tú construyes encima de lo que yo construí, por lo que Dios me dio. Cuando tú tienes a alguien que tiene autoridad, no va a permitir que tú entres en retraso. Vamos para Efesios capítulo 2 y con esto termino. Le dije que la mayoría de las personas que yo conozco no han sido enseñados en esto y la autoridad que usa es un 5%, un 10%. Dice Efesios capítulo 2, que lo hemos estudiado varias veces. Dice el 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y de los miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Mira lo que dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. La Biblia no te manda a que tú hagas un fundamento nuevo, sino que tú construyas encima de los que ya pasaron el trabajo.
Si usted sabe utilizar autoridad, el que sabe utilizar autoridad delega y da forma. Y no te va a decir, allá tú, haz lo tuyo, que yo estoy haciendo lo mío. No fue lo que Jesús enseñó. Usted agarra a la persona y le dice, te voy a enseñar, y tú vas a construir sobre lo que ya yo edifiqué. A la gente que nacieron en los 30, en los 40, en los 50, que abrieron brecha por mi generación, que estoy muy agradecido, inmensamente agradecido. A mí no me toca hacer lo que ellos hicieron. A mí me toca construir encima de lo que ellos hicieron. A la generación que me sigue, 18 a 36, ellos no les toca hacer lo mismo que yo hice, que hizo mi generación. Ellos construyen encima de lo que mi generación hizo. Quiero expresar esto de la forma para que lo puedas ver y te sirva de herramienta. Si tú, que has llegado tan lejos, tienes gente debajo de ti y le dices, ya yo hice lo mío, haz lo tuyo, pero no la agarras debajo de tus alas, no le das cobertura, no lo llevas de la mano, le dices, vete tú, haz un fundamento tú. Escucha, no eres maestro, no tienes discípulo. A ti no te interesa que nadie herede lo que tú hiciste. Jesús le dijo a los discípulos, yo morí y vencí. Y como yo vencí, ustedes vencieron. Autoridades manifestadas. Yo le pido a Dios que nos pueda sacudir de encima de nosotros esta cultura que nosotros tenemos, que es destructiva, y en vez de unirnos rompe lazos, y en vez de unirnos rompe puentes de comunicación, y que en nosotros sea la realidad del Santo Jesús. Véalo. Efesios capítulo 2, el verso 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Tú no vas a edificar encima de un fundamento nuevo. Tú que dices, yo no necesito que nadie me enseñe. Tú que dices, a mí nadie me dio la mano. Tú que dices eso. Tú y yo estamos edificando encima del fundamento de los apóstoles y los profetas. Si tú no lo quieres hacer y te vas a otra parte, tú estás menospreciando todo lo que ellos hicieron. Iglesia, sácate ese espíritu de menosprecio. Tú eres amado, tú eres querido, tú eres anhelado por Dios. Vivamos a la altura de Jesús. Vivamos a esa altura. Vivamos en la libertad plena de Dios. Yo no necesito. Esto es lo que voy a decir. Mis padres son pastores. Levantaron una iglesia y llevan más de 37 años con esa iglesia. Yo no necesito caminar el mismo camino de ellos. Yo construyo encima de ellos. Que me enseñó, que fue el pastor Carlos Valle. Yo no necesito tirar un fundamento como él lo tiró, porque yo construí encima de lo que Dios le dio. A mí Dios no me mandó a hacer lo que él hizo.
Desde el principio Dios me dijo, continúa lo que yo le di. Las autoridades dadas, en muchos casos son herencias dadas. Que la paz de Dios sea contigo y que el Omnipotente se revele a tu vida, sea en conciencia, sea en inconsciencia, sea despierto, sea en sueño, y que la gloria de Dios te ilumine. Yo le pido a Dios que seas libre de toda atadura cultural, libre de toda atadura religiosa, libre de toda atadura familiar, y que seas libre en Cristo Jesús junto a la familia celestial que está en los cielos y en la tierra. La paz de Dios sea contigo. Nos vemos el sábado próximo, Dios mediante.